Las personas hacen cualquier cosa, por más absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Carl Gustav Jung. ¿Ya te diste cuenta de que algunas personas pasan años a nuestro lado? Y aún así, un solo momento basta para hacernos sentir que nunca las conocimos. Es extraño pensarlo. A veces no se trata de una gran mentira. No es una traición digna de una película. No es un acontecimiento extraordinario. Basta una reacción inesperada, una mirada diferente, una respuesta dada bajo presión o un pequeño gesto cuando nadie más está prestando atención. Y de pronto, toda la imagen que construiste de esa persona comienza a derrumbarse. Lo más inquietante es que, cuando eso sucede, nuestra primera reacción casi siempre es dudar de nosotros mismos. Tal vez estoy exagerando. Tal vez solo está pasando por un mal día. Tal vez entendí todo mal. Pero, ¿y si ese pequeño instante revelara más sobre alguien que años enteros de convivencia? ¿Y si el verdadero carácter nunca apareciera cuando todo está bajo control? Existe una razón por la que tantas personas inteligentes terminan confiando en quienes no deberían. No es falta de experiencia. No es ingenuidad. Es porque nos enseñaron a observar aquello que las personas eligen mostrar, mientras ignoramos precisamente lo que no pueden ocultar. Escuchamos sus discursos, admiramos sus actitudes cuidadosamente planeadas, valoramos la simpatía, la educación y la seguridad que transmiten. Pero el ser humano puede controlar casi todo eso. Lo que no puede controlar es aquello que se escapa cuando la imagen que construyó comienza a agrietarse. Fue precisamente hacia esa dirección que Carl Jung dedicó gran parte de su vida. No tratando de descubrir cómo mienten las personas, sino entendiendo por qué todos creamos una versión social de nosotros mismos. Una versión que funciona, que agrada, que protege y que muchas veces oculta aquello que realmente dirige nuestras decisiones. Tal vez, en este mismo momento, estés recordando a alguien. Alguien que al principio parecía impecable. Alguien que inspiraba confianza sin hacer ningún esfuerzo. Y que un día mostró un lado que parecía pertenecer a otra persona. La pregunta es, ¿ese lado apareció de repente? ¿O siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para ser visto? En este video hablaremos de dos señales discretas que casi nadie percibe, pero que pueden revelar mucho más sobre el carácter de una persona que cualquier promesa, apariencia o buena impresión. Y durante ese proceso, quizá descubras que esas mismas señales también dicen mucho sobre ti. Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando conocen a alguien. No es, ¿esta persona es inteligente? Ni, ¿parece confiable? Mucho menos, ¿fue amable conmigo? La pregunta más importante debería ser otra. ¿Cuánto de lo que estoy viendo realmente pertenece a esa persona? ¿Y cuánto pertenece al personaje que aprendió a interpretar? Esa es una diferencia que cambia por completo la manera en que vemos las relaciones. Desde muy temprano, todos aprendemos que algunas partes de nuestra personalidad son bien recibidas y otras no. Descubrimos que mostrar ciertas emociones puede alejar a las personas, que ocultar nuestras fragilidades puede generar respeto, que parecer fuerte suele ser más recompensado que admitir el miedo. Sin darnos cuenta, comenzamos a construir una versión social de nosotros mismos, una identidad capaz de funcionar en el trabajo, en la familia, en las relaciones y en cualquier entorno donde ser aceptado parece más importante que ser auténtico. El problema es que, con el paso de los años, esa versión deja de ser solo una estrategia. Empieza a ocupar el lugar de nuestra verdadera identidad. Carl Jung observaba que esa máscara no era una señal de falsedad. Era una adaptación necesaria para vivir en sociedad. Todos usamos una. Tú la usas. Yo también. El peligro comienza cuando creemos que la máscara revela a la persona por completo, porque nunca lo hace.
solo muestra aquello que alguien desea que los demás vean. Y precisamente por eso tantas personas confunden una buena impresión con un buen carácter. Existe una enorme diferencia entre alguien que sabe causar admiración y alguien que posee madurez emocional. Una persona puede aprender a hablar con calma, controlar el tono de su voz, demostrar educación, parecer empática e incluso transmitir humildad. Todo eso puede desarrollarse como una habilidad social. Pero ninguna de esas características, por sí sola, responde a la pregunta más importante. ¿Quién es esa persona cuando deja de controlar su propia imagen? Ahí es donde casi todos se equivocan. Evaluamos a las personas durante los momentos en los que están preparadas. Una primera cita, una entrevista, una cena, una conversación agradable. En esas situaciones, casi todos administran cuidadosamente la impresión que desean causar. Pero el carácter rara vez aparece cuando hay tiempo para pensar. Surge cuando sucede algo inesperado. Cuando alguien es contradicho, cuando es ignorado, cuando pierde el control de una situación, cuando recibe una crítica que no esperaba, cuando la realidad interrumpe el guión que había preparado. En esos pequeños instantes ocurre algo curioso. La mente todavía intenta proteger la imagen construida, pero el inconsciente reacciona primero, y esa reacción suele durar apenas unos segundos. Es una mirada que cambia, una expresión de desprecio que desaparece rápidamente, una irritación desproporcionada, una respuesta cortante, un silencio cargado de resentimiento. Pequeños detalles que la mayoría ignora porque está ocupada escuchando las palabras. Pero quien aprende a observar esos momentos comienza a darse cuenta de que la verdad casi nunca hace ruido. Simplemente se escapa. Y quizá el mayor error que cometemos al confiar en alguien sea creer que conocer a una persona significa conocer aquello que ella eligió mostrar. En realidad, conocer a alguien comienza precisamente cuando la máscara deja de ser suficiente para sostener la imagen que esa persona construyó de sí misma. Es en ese punto cuando la observación deja de centrarse en el comportamiento y pasa a enfocarse en la naturaleza de la persona. Y la primera señal que Jung nos invita a percibir nace justamente ahí, no en las palabras que una persona dice sobre sí misma, sino en aquello que revela cuando mira a los demás. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez decidiste, estando sobrio, que no ibas a buscar más a cierta persona? Y aún así, unas horas después, ¿ya le estabas escribiendo de nuevo? Lo peor no es extrañarla. Es darte cuenta de que ya no confías en tu propia palabra. Esto pasa porque el impulso nunca llega como debilidad. Llega como un motivo lógico, justo en el momento en que tu guardia está más baja. Pero esto se puede resolver. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama protocolo antirrecaída. Actúa en un área específica de tu cerebro que hace que puedas resistir los impulsos de forma natural y en poco tiempo. Con este protocolo, no tienes que dejar de sentirlo. Solo tienes que dejar de obedecerlo. No hace falta fuerza de voluntad. Es un protocolo práctico, que funciona incluso si ya recaíste antes. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Si tuviera que resumir años de convivencia humana en una sola observación, sería esta. Pocas cosas revelan tanto sobre una persona como la forma en que habla de quienes no están presentes. No me refiero a las críticas honestas. Todos nos decepcionamos, nos molestamos y a veces necesitamos desahogarnos. Lo que merece atención es otra cosa. Es la intensidad. Es el placer oculto en la condena. Es la necesidad casi compulsiva de menospreciar a alguien para reafirmar la propia posición. Carl Jung observó que existe un mecanismo psicológico silencioso ocurriendo en esos momentos.
Cuando alguien reacciona de manera exagerada ante ciertos comportamientos, muchas veces no está describiendo al otro. Está describiendo un conflicto interno que aún no ha logrado reconocer. Piensa en esa persona que parece sentirse incómoda con todo. Critica a quien busca reconocimiento. Desprecia a quien demuestra seguridad. Ironiza a quien tiene ambición o hace comentarios venenosos sobre cualquier persona que recibe admiración. A primera vista parece alguien muy observador. Pero, si miramos con más atención, surge otra pregunta. ¿Por qué precisamente esas características despiertan tanta emoción? ¿Por qué hay personas que pasan desapercibidas, mientras que ciertos comportamientos provocan una irritación inmediata? Es en este punto donde Jung hace una de las observaciones más incómodas sobre la naturaleza humana. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Carl Jung. Esta frase no significa que toda crítica sea una proyección. Existen personas manipuladoras, deshonestas y crueles. El problema comienza cuando la reacción emocional es desproporcionada con respecto a lo que está sucediendo, porque el inconsciente tiene un hábito muy curioso. Intenta expulsar hacia afuera aquello que no puede aceptar dentro de sí. Es como si la mente dijera, ese defecto no puede ser mío, así que necesito encontrarlo en alguien más. Y cuanto más rechazamos una parte de nuestra propia personalidad, mayor puede ser la necesidad de combatirla cuando aparece frente a nosotros. Por eso algunas personas parecen vivir en una guerra permanente contra ciertos tipos de comportamiento. No solo están enfrentándose al otro, están luchando contra algo que existe dentro de ellas y que nunca ha sido verdaderamente reconocido. Pero hay otro detalle que casi nadie percibe. Ese mecanismo también funciona a la inversa. A veces idealizamos a alguien porque vemos en esa persona cualidades que pertenecen a nuestro propio potencial, pero que todavía no hemos tenido el valor de desarrollar. Admiramos profundamente a quien es libre porque nosotros vivimos atrapados. Admiramos a quien se expresa con firmeza porque pasamos toda la vida intentando complacer a los demás. Ponemos a las personas en pedestales mientras abandonamos capacidades que también podrían florecer en nosotros. Por eso, antes de confiar plenamente en alguien, observa con atención cómo esa persona habla de los demás. Las palabras importan, pero la emoción que hay detrás de ellas revela mucho más. Porque, sin darnos cuenta, todos dejamos rastros de aquello que intentamos esconder. Y muchas veces, la primera señal del verdadero carácter no aparece cuando alguien habla de sí mismo. Aparece cuando cree que solo está describiendo a otra persona. Existe un momento en el que ninguna máscara logra permanecer intacta. No ocurre cuando todo va bien. No sucede mientras la persona recibe elogios, atención o reconocimiento. La verdadera naturaleza de alguien comienza a aparecer cuando la realidad deja de colaborar con la imagen que esa persona construyó de sí misma. Por eso, observar a una persona únicamente en los días tranquilos puede ser profundamente engañoso. Casi cualquiera puede parecer equilibrado cuando es tratado con respeto. Casi cualquiera demuestra paciencia cuando todo sucede como lo esperaba. Pero basta un contratiempo inesperado para que aparezca una versión que rara vez se muestra al mundo. Observa lo que sucede cuando alguien es contradicho, cuando recibe una crítica frente a otras personas, cuando pierde una oportunidad importante, cuando es ignorado en una conversación, cuando un error suyo se vuelve imposible de ocultar. Todos esos momentos tienen algo en común: le quitan el control de la situación. Y cuando el control desaparece, las reacciones dejan de ser cuidadosamente elegidas y comienzan a revelar hábitos emocionales que fueron construidos a lo largo de muchos años. Algunas personas asumen la responsabilidad por lo que ocurrió. Otras buscan de inmediato a un culpable. Algunas saben escuchar antes de responder. Otras convierten cualquier cuestionamiento en un ataque personal. No es el error lo que revela el carácter,
Es la manera en que una persona convive con la posibilidad de estar equivocada. Las personas emocionalmente maduras no son aquellas que nunca fallan. Son aquellas que pueden soportar la incomodidad del fracaso sin destruir a quienes las rodean para proteger su propia imagen. En cambio, quien vive atrapado en la necesidad de parecer perfecto suele reaccionar de una forma muy distinta. Se justifica en exceso, cambia la versión de los hechos, transfiere la responsabilidad o intenta desacreditar a quien señaló el problema. La preocupación deja de ser comprender lo que ocurrió y pasa a ser salvar las apariencias. Es precisamente en esos pequeños episodios donde la segunda señal se vuelve visible. La presión no crea el carácter, solo elimina, por unos instantes, todo aquello que estaba ocultando quién es realmente esa persona. Por eso, antes de confiar profundamente en alguien, observa cómo atraviesa los momentos en los que no puede controlar su propia imagen. Muchas veces, es ahí, en el silencio que existe entre una reacción y otra, donde encontrarás respuestas que años de convivencia jamás pudieron ofrecer. Hasta este momento, todo parece apuntar hacia una sola dirección. Aprender a identificar quién merece y quién no merece nuestra confianza. Pero es precisamente aquí donde la reflexión toma un rumbo inesperado. ¿Y si, al observar el comportamiento de los demás, también estuvieras observando partes de ti mismo? Quizá esa sea la idea más difícil de aceptar, porque es mucho más cómodo creer que solo los demás esconden máscaras, proyectan conflictos y reaccionan de manera inconsciente. Admitir que nosotros hacemos exactamente lo mismo exige un nivel de honestidad que muy pocos están dispuestos a enfrentar. Piensa en las personas que más despiertan emociones intensas en ti, no en aquellas que simplemente no te agradan, sino en las que provocan una reacción inmediata, casi automática. Alguien cuya presencia parece incomodarte sin que exista una razón completamente clara. Ahora hazte una pregunta que normalmente evitamos. ¿Qué es exactamente lo que esa persona despierta en mí? A veces representa una característica que reprimimos durante años. En otras ocasiones, vive con una libertad que nunca tuvimos el valor de experimentar. También puede revelar un miedo antiguo, una inseguridad silenciosa o una herida que sigue abierta, incluso después de tanto tiempo. Por eso, conocerse a uno mismo no significa solamente mirar hacia adentro. Significa prestar atención a aquello que despierta algo en nosotros desde afuera. Carl Jung expresó esta idea de una manera profunda cuando escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Esta frase no es una invitación a desconfiar de todos. Es una invitación a abandonar la ilusión de que el problema siempre está del lado de afuera. Cuando comenzamos a reconocer nuestras propias contradicciones, algo cambia en la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos volvemos menos impulsivos al juzgar, menos vulnerables a la manipulación emocional y mucho más atentos a los patrones que antes pasaban desapercibidos. Lo más interesante es que eso también transforma la manera en que elegimos en quién confiar. Porque dejamos de buscar personas perfectas. Esas no existen. Empezamos a buscar personas conscientes de sus propias imperfecciones. Personas capaces de reconocer sus errores sin convertirlos en culpa de los demás. Personas que no necesitan defender una imagen impecable todo el tiempo, precisamente porque ya hicieron las paces con aquello que existe detrás de la máscara. Al final de cuentas, el espejo de la sombra no sirve solamente para revelar quién está frente a ti. Sobre todo, sirve para impedir que sigas siendo un desconocido para ti mismo. Después de comprender estas dos señales, existe una tentación muy común: comenzar a analizar a todo el mundo, observar cada gesto, interpretar cada palabra, buscar intenciones ocultas en cualquier comportamiento. Es como si,
De repente, comprender los mecanismos de la mente humana nos diera la sensación de que por fin estamos protegidos. Pero es precisamente ahí donde aparece un nuevo peligro. El conocimiento psicológico puede convertirse en otra máscara. En lugar de acercarnos a las personas, puede crear distancia. En lugar de desarrollar discernimiento, puede alimentar la desconfianza. Poco a poco, dejas de conocer a las personas y comienzas únicamente a intentar descifrarlas. Ese nunca fue el objetivo. Comprender el comportamiento humano no sirve para vivir en un estado permanente de sospecha. Sirve para tomar decisiones más conscientes, porque confiar siempre implicará cierto riesgo. Ninguna técnica elimina por completo la posibilidad de una decepción. Ninguna teoría permite prever todas las acciones de una persona. El ser humano sigue siendo complejo, contradictorio y capaz de sorprender incluso a quienes han convivido con él durante décadas. La diferencia es que, cuando aprendes a observar sin prisa, algunas ilusiones dejan de tener fuerza. Dejas de impresionarte con discursos perfectamente ensayados. Dejas de creer que la simpatía es sinónimo de carácter. Comprendes que la madurez emocional vale mucho más que el carisma. Y entiendes que la verdadera confianza no nace de lo que una persona promete, sino de la coherencia que demuestra una y otra vez a lo largo del tiempo. Las personas más confiables rara vez necesitan convencerte de que son buenas. Simplemente siguen siendo las mismas cuando nadie las está mirando. No cambian por completo cuando reciben poder. No abandonan sus principios por conveniencia. No tratan bien únicamente a quienes pueden ofrecerles alguna ventaja. Existe una consistencia silenciosa entre lo que dicen, lo que hacen y la manera en que enfrentan sus propios errores. Esa consistencia no significa perfección, significa autenticidad. Quizá esa sea la mayor lección de toda esta reflexión. Antes de preguntarte si alguien merece tu confianza, pregúntate si esa persona es capaz de mantenerse auténtica cuando la vida le quita el control sobre la imagen que proyecta. Y hazte la misma pregunta a ti mismo, porque la calidad de nuestras relaciones comienza a cambiar cuando dejamos de buscar personas impecables y empezamos a valorar a personas conscientes de sus propias imperfecciones. Al final, confiar no significa creer que alguien jamás va a fallar. Significa reconocer que, cuando la máscara cae, todavía queda suficiente carácter para mantenerse de pie. Antes de terminar, quiero compartir contigo algo muy personal. Durante mucho tiempo, pensé que las mayores decepciones de mi vida habían sido causadas por las personas equivocadas. Pasaba horas tratando de entender por qué alguien había mentido, por qué alguien había cambiado, por qué alguien parecía ser una persona al principio y otra completamente diferente después. Hasta que me di cuenta de que la pregunta estaba incompleta. Lo que realmente cambió mi manera de ver las relaciones no fue aprender a desconfiar de todo el mundo. Fue aprender a observar con más calma, a no dejarme llevar únicamente por el carisma, las palabras bonitas o la imagen que alguien se esforzaba por construir. Y curiosamente, cuanto más observaba a los demás, más cosas descubría sobre mí mismo. Me di cuenta de cuántas veces ignoré señales porque quería creer. ¿Cuántas veces confundí la necesidad con la confianza? ¿Cuántas veces vi únicamente aquello que deseaba ver? Si este video hizo que vieras a alguien de una manera diferente, espero que también te haya llevado a mirarte a ti mismo con más honestidad, porque ese es el verdadero comienzo de cualquier transformación. Y, sinceramente, gracias por quedarte hasta el final. En un mundo donde casi todo es rápido y superficial, saber que dedicaste estos minutos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana significa mucho para mí. Si este contenido despertó alguna reflexión en ti, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo todavía no ha aprendido a distinguir entre quién busca conocimiento y quién hizo clic por accidente.
así que tu suscripción ayuda muchísimo. Y también quiero conocer tu experiencia. ¿Cuál fue la señal que te hizo darte cuenta de que alguien no era exactamente quien decía ser? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otra persona a ver aquello que todavía no ha logrado descubrir. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo en la pantalla no habla únicamente de confiar en las personas. Revela un patrón psicológico aún más profundo. Cómo tu propia mente puede llevarte a depositar tu confianza en las personas equivocadas sin que te des cuenta. Después de todo lo que hemos hablado hoy, quizá esa sea la pieza que todavía falta para completar el rompecabezas. Nos vemos en el próximo video.